Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos hoy, lunes 22 de septiembre, como prometido, después de unas vacaciones, agradecida por el trabajo que hicieron los amigos Manuel Ernesto Rivera, colega periodista, y Pedro Cardona Roy en estas vacaciones. Pero aquí estoy otra vez, a pesar de los políticos. Llegué y estamos otra vez en Bonita Radio, en Noticias con Café, haciendo lo que queremos y entendemos que sabemos hacer. Periodismo independiente con un gran compromiso con el país. En estos momentos en que se dilucida precisamente la censura más abismal, más emblemática y terrible en Estados Unidos, y que amenaza también a Puerto Rico con las actitudes de un gobierno del Partido Nuevo Progresista que sabemos que responde a las políticas de Donald Trump. Vamos a hablar en esta mañana de algunos temas que han ocurrido la semana pasada y que no quiero dejar fuera, aunque sea brevemente, porque sé que los colegas, sobre todo el colega periodista, hizo entrevistas relacionadas a lo que pasó en Esencia con el Departamento de Recursos Naturales, y también Pedro Cardona Roy, desde su experiencia como planificador, trajo información de lo que supone que el departamento haya dicho que hay que cambiar el proyecto y hay que ajustarlo a normas precisamente que habían sido identificadas por los científicos y las comunidades en Cabo Rojo, porque impactan gravemente, tal y como está diseñado ese proyecto, el área de los pozos en Cabo Rojo. Brevemente sobre eso. También no nos vamos a olvidar de Gaza. Me parece que es un momento importante. Aparentemente la presión que están sintiendo los líderes y las administraciones gubernamentales en países como Inglaterra, Portugal y otros países europeos, y también de otros continentes como es Australia, está haciendo la posibilidad o abriendo la posibilidad de que haya un acuerdo o una estrategia internacional de apoyo a Gaza y de reconocimiento al Estado palestino. Así es que es súper importante que hablemos de eso. Definitivamente tenemos que hablar del concierto 31 de la residencia de Bad Bunny. Algunos elementos que quiero destacar a base de no solamente lo vi completo, sino también los comentarios y los planteamientos que hicieron algunos incluso colegas periodistas relacionados con el concierto. Una posición también importante, porque creo que Bad Bunny dejó mudo al Partido Nuevo Progresista. No hay manera de contestar lo que hizo Bad Bunny en 31 conciertos. Y definitivamente, en términos de la gobernación, lo que está haciendo para mí el tema más neurálgico para la administración de Jennifer González Colón en solamente 9 meses de existencia es el tema de los contratos de tecnología, los contratos del gobierno de Puerto Rico, que en el caso de PRITS suponen $2.200 millones anuales, precisamente para repartirlo en tecnología a través de todas las agencias. Y creo que sigue siendo Politank y Francisco Domenech la píldora venenosa de cualquier tema relacionado con las contrataciones.
cómo la gobernadora contesta, incluso atacando a la contralora Yasmín Valdivieso, y sobre todo el asunto de que Tomás Rivera Schatz dice que no es cierto lo que la gobernadora dice en términos de que él fue el que pidió retiro de nombramientos de esa agencia pública. Todo eso vamos a hablar. Quizás brevemente le quiero agradecer también a todos ustedes que estuvieron muy pendientes a Bonita Radio, independientemente que no estuviéramos acá, porque yo sé que a veces es difícil que nos vayamos y dejemos un espacio, pero es necesario. Créanme que me complace mucho el trabajo que hacen personas como Pedro Cardona Roy y Manuel Ernesto Rivera, que pueda hacer Bonita Radio una fuente de repetición de información importante para el país que en otros lugares no necesariamente se hacen desde la amplitud que lo hacemos acá, y espacio también para otros colegas poner su voz. Así que le agradezco mucho que hayan estado pendientes, le agradezco sobre todo, les gusta el mensaje a Norma de mi camiseta, me encanta, y le agradezco también a ustedes que hayan estado pendiente a mis vacaciones y pendiente a los mensajes que quería compartir con ustedes, porque es algo que me gusta socializar cuando salgo de vacaciones. Tuve una experiencia maravillosa en Islandia, siempre la experiencia en España con amigos conocidos y personas que tenemos allí que podemos ir a compartir con ellos es increíblemente buena, pero el asunto en Islandia fue del más allá. Agradezco también a la gran amiga Guni, que nos dio un espacio para conocer a la primera ministra, breve, pero creo que la pregunta fue puntual. La periodista no podía quedarse sin hacer una pregunta. Además, es fascinante lo que está pasando en Islandia con una mujer primera ministra que tiene bien claro lo que es el populismo y atender realmente las necesidades del país. Les voy a dar solamente una línea para pasar a los temas de hoy. Y es que cuando fuimos a ver a la primera ministra, estaba frente a su oficina, una penitenciaría, antigua penitenciaría que está convertida en la oficina de la primera ministra, un edificio antiguo que de hecho ahora va a tener unas renovaciones. Vimos un carro siempre que pasábamos por ese lugar. Y era un carro, un Mercedes-Benz, una guagua Mercedes-Benz, pero quizás tiene 10 años. Y yo decía, no puede ser que ese sea el carro de la primera ministra oficial. Pues sí, ese era el carro. Entonces lo recordé siempre, obviamente tenía que traer a Puerto Rico, con lo último que me fui de noticia relacionado al carro, a la guagua que se compró la procuradora de las mujeres. No la gobernadora tiene como 5 de esas mismas guaguas asignadas. Pero una guagua de $70,000 porque la pagó el gobierno de Puerto Rico y obviamente no tiene que pagar arbitrio. Así es que recordé eso y me pareció importante establecérselo. Lo que son las diferencias en dónde se pone el hincapié cuando uno llega a un puesto, en este caso primera ministra, gobernadora, procuradora de las mujeres. Siempre les digo y les agradezco que lo hagan, que compartan con nosotras lo que puedan. Está terminándose el mes. Necesitamos en estos 8 días poner a correr esos números y agradecida de que puedan donar y saben que lo pueden hacer por aquí a través de este chat. José Jiménez está por ahí, Edwin Rivera, Norberto Cancel, Tito Crespo, Gillo Ramírez, Florence Ramos, gracias Florence, siempre desde Yauco. Por ahí está María Colón, está Gloria Ramos, Julia, Hilda Rodríguez, Balungo Viera, Milagro Fontán, Carmen Dávila, Irving Maldonado, José Jiménez, Lourdes Ríos, Rafael Sayas, Irmita Vivaldi, Bodrogo, Vivian López, Olga Inés, Ulises Ocasio, ya rayo, llegó todo el mundo. Orville, siempre por ahí, Domingo Delgado, Nicoraza, Iber Grajales, Víctor López, Marcha Santiago, Milagro Fontán, Amanda Cordero, todo el mundo. Siéntanse como en casa, Nanisma Guerra, Nicolás, Ángel Torres Bonano. Hace rato que tú no estabas por aquí. Qué bueno que estás por ahí. Contundente denuncia de los pleneros de la cresta. Buenísima la denuncia. Yo quiero empezar con Gaza. Y yo quiero que sepan que nunca me voy a olvidar de Gaza. Ya hay algo bien importante que pasó, o que está pasando ahora mismo, porque realmente son noticias de último minuto, que es que se suman a los que aprueban y creen
y entienden que hay un Estado palestino, Australia, Portugal, Inglaterra, que para mí es histórico, en el caso de todos quizás, pero para mí más contundente es el de Inglaterra, y Brasil entiendo que ya lo había hecho Lula en el 2010, pero aparentemente ahora para todo este acuerdo internacional que se quiere dar para tratar de detener lo que está ocurriendo en Gaza, pues renueva Lula su postura de que en efecto hay un reconocimiento al Estado palestino. Yo quiero que ustedes vean, porque no le voy a poner el audio, estas fueron las palabras del ministro de Finanzas de Israel sobre lo confronta un periodista que también se ríe tanto como él en relación a la información que circula de que hay un plan económico de desarrollo para la franja de Gaza cuando Israel en lo que se ha conocido como el genocidio del siglo XXI, la franja de Gaza. Y esto a mí me parece importante porque es el reconocimiento de un ministro, nada más y nada menos que de finanzas, que él va a negociar con Estados Unidos porque él tiene que pedir porque la guerra le ha costado mucho. Va a hacer un acuerdo entre Estados Unidos y él de los intereses que se van a desarrollar allí en Gaza, lo que es una franja que incluso se ha llamado la Riviera de Oriente, así como la Riviera Francesa. Esto es algo que se ha venido estableciendo desde diferentes fuentes de información, sobre todo en Estados Unidos. Pero a mí me parece importante destacar. שאלה פשוטה, איפה מבחינתך צריך לקום היישוב הראשון ברצועה? אני מודה שלזה לא ציפיתי, אני מוכן להתחיל מהתוחמת הצפונית, אבל סתם, תדעו לכם, זה לא מצחיק, יש תוכנית עסקית, תקשיבו לי טוב, יש תוכנית עסקית. A ver si ahora me escuchan a mí solamente. Miren que le di todo el tiempo para que bajara el audio, pero no. Gracias por eso, se escucha el audio. Molesta, dice Eda Palmer, lo sé, Eda, ya está por ahí y agradecida de... ¿Se oye el audio del video? Ya, Eugenia, gracias por eso. Perdonen, pero pues, obviamente, aparentemente llegué fuera de base y por más que le di, no hubo break. Y alguien me envió un mensaje de texto. Ok, para mí lo más importante de este mensaje del ministro de Finanzas de Israel es el asunto de que reconoce lo que ya el periodismo había traído desde el punto de vista de fuentes de información y con algunas imágenes que el propio Donald Trump había querido subir con inteligencia artificial, que proponían un proyecto tipo Riviera Francesa en la Franja de Gaza. No solamente dice que esa comercialización es necesaria porque lo que se destruye hay que volverlo a construir. Es que plantea que Israel estaría negociando con Estados Unidos porque esa guerra le costó demasiado o le está costando demasiado a Israel. En este momento en Gaza han muerto, según los diferentes organismos internacionales, sobre 65,000 personas, de las cuales 244 hasta el momento son periodistas que Israel ha bombardeado sus centros de trabajo a propósito, estableciendo que son infiltrados o personas que hacen el trabajo para Hamas. Y yo creo que es importante establecer que en este momento la mirada de los países que están sumándose a reconocer el Estado palestino, yo no dudo que sea precisamente por la presión que están sintiendo de la gente que vive en sus países. Y esta es una realidad. Siempre ha sido una realidad porque, por ejemplo, Inglaterra es un Estado que lo hemos visto siempre muy a la derecha y muy favoreciendo las políticas de Estados Unidos con relación al Estado palestino y al Estado de Israel que creó la política exterior de Estados Unidos. Y a mí me parece que es súper importante decir
que esto no acaba. Que en este momento, por ejemplo, nosotros estemos viendo que la flotilla que salió, la flotilla Sumud que salió de Barcelona, el gobierno de Israel ha intentado que no llegue hasta Gaza y hasta el momento parecería que sí que va a poder llegar con sobre todo la comida y todos los recursos médicos que tiene para tratar de ayudar a un pueblo que incluso la ayuda humanitaria está siendo bloqueada por el gobierno de Israel. No voy a olvidar a Gaza. Voy a hablar de Gaza cada vez que encuentre un momento porque me parece que es súper importante seguir estableciendo lo que está pasando en Gaza con relación al Estado de Israel. Vamos a Bad Bunny. Lo primero que tengo que decir que me llamó profundamente la atención de el concierto de Bad Bunny, tengo que decir que el reggaetón, desde el punto de vista de ese espacio amplio que le dieron, fue esta imagen que produjo el reggaetón. Ese reggaetón que, como sabemos, es parte de los cimientos de Bad Bunny como artista, que es un género urbano que se desarrolló en Puerto Rico a partir de las comunidades más marginadas, como son, entre otras, las comunidades pobres en las zonas urbanas y los residenciales públicos. Este fue el mensaje de Ñengo Flow. Ñengo Flow, que es uno de los proponentes de ese reggaetón, y de ese reggaetón diríamos que lo podemos llamar más clásico de las primeras etapas del reggaetón. Y esos 4.645 personas que murieron en medio del huracán María, que la administración de Ricardo Rosselló Nevares y Jennifer González como comisionada residente trataron de ocultar desde el día 1. Que no fue hasta que las universidades de Harvard y Yale en Estados Unidos hicieron un análisis de lo que había ocurrido, que se pudo establecer que ese es el número aproximado, pero que pueden haber sido más. No supiéramos a 8 años del huracán María que esas fueron las personas que murieron y fue el resultado de mucha incapacidad y negligencia del gobierno de Puerto Rico. Cuando yo digo que me parece una imagen poderosa en la vestimenta de Ñengo Flow, lo digo porque aquí hay una mayor crítica y todo lo que he leído del asunto del último concierto de Bad Bunny es esa crítica lapidaria a las expresiones y el tiempo que duró ese reggaetón clásico, ese reggaetón que tiene muchas muestras de sexualidad desde su lírica, también desde la expresión del baile, el perreo, etc. Y fue el reggaetón el que trajo a 8 años de María, porque el sábado, el día del concierto, se cumplieron 8 años de aquel momento difícil que todavía arrastramos en Puerto Rico, que fue el azote del huracán María. Me parece que Ñengo Flow se lo dijo al mundo, no solamente a Puerto Rico. Porque lo que también es importante de este concierto es que fue la transmisión a través de una multinacional como es Amazon, en esa aplicación que se conoce como Amazon Music, y fue la reproducción de ese live, ese en vivo, que se estima en por lo menos entre una plataforma Twitch y la propia Amazon Music, en sobre 11.5 millones de personas en el mundo que estuvieron activos, que es la transmisión en vivo de un artista más vista en Amazon Music hasta la fecha, que rompió todos los récords de audiencias anteriores y marcando un momento histórico tanto para el servicio de streaming como para la música latina,
en el mundo entero a través de Amazon. Y estas son palabras de Amazon, que las reprodujo en su cuenta de redes sociales. Si esto no es importante, pues yo realmente creo que lo mezquino en el discurso político en Puerto Rico no le da la oportunidad al Partido Nuevo Progresista, que es el partido de gobierno, a los gobernantes, a los líderes de ese partido hoy, funcionarios electos, de decirle al país lo que es realmente importante de este tipo de proyecto cultural. Y en medio de mis vacaciones tuve que salir a traer algo que me parece que es importante que contextualicemos con relación precisamente a lo que supone la internacionalización de Puerto Rico a través de un proyecto cultural como el de Bad Bunny. Y es precisamente lo que hizo en el año 2014-2015, administración de Alejandro García Padilla, una comisión que designó el entonces gobernador para que hiciera un análisis de lo que debía ocurrir con el proyecto cultural puertorriqueño y cómo se debía organizar lo que estaba desperdigado en diferentes agencias, como el Instituto de Cultura, por ejemplo. Lo que no había sido reconocido incluso por el gobierno a través de las administraciones del Instituto de Cultura pasadas, como por ejemplo precisamente lo que es traer el proyecto cultural musical como un mecanismo de desarrollo económico para Puerto Rico. Eso el Partido Nuevo Progresista no lo puede ver, porque le mata su posibilidad de siempre plegarse a quien supuestamente es el que va a hacer de Puerto Rico algo grande, que es el Estado, el país que lo mantiene como colonia. Y por eso le niegan la posibilidad a que la gente sepa de su historia, a que haya una educación histórica profunda sobre la identidad puertorriqueña y de dónde viene, y desarrollar ese proyecto de que la cultura sea un proyecto de desarrollo económico, porque le da la posibilidad al país de seguirse afincando en lo que verdaderamente somos, puertorriqueños. Y eso es lo que logra Bad Bunny, y lo hemos hablado en otros momentos, pero me parece que traer lo de la Comisión Cultural, conocida como Codeco, es súper importante en este esfuerzo. Yo no lo trabajé como periodista. En ese momento yo estaba bajo contrato precisamente de ese esfuerzo. Trabajé con ellos un tiempo y fue excelente experiencia. ¿Quiénes estuvieron allí? El padre Arnaldo Darío Carrero, que ya no está entre los vivos. Lilia Planel, increíblemente, tampoco está entre nosotros. Una estratega, comunicadora, persona en aquel momento vicepresidenta de la Universidad del Sagrado Corazón, con mucha experiencia en eso de hilar y de reunir fuentes importantes de conocimiento para que pudieran producir ese documento que se produjo y finalmente también trajo la experiencia de un financiero del mundo de la finanza, de una persona que está, realmente no sé si todavía no lo está, en el mundo de las casas de corretaje, Guillermo Herranz, y pudieron organizar ese informe a partir de reuniones en las comunidades, reuniones con los productores culturales, con los administradores del Instituto de Cultura, y presentarle al gobierno un plan para desarrollar la cultura con ese componente incluso de industrias creativas y de impacto al desarrollo económico. ¿Saben qué pasó? Que el Partido Nuevo Progresista lo engavetó cuando llegó Ricardo Rosselló Nevares. Y nunca más se hizo nada. ¿Pero qué quiere hacer ahora Tomás Rivera Chats? Cerrar el Instituto de Cultura. Devolverlo, perdón, no es devolverlo, eso es PRITS, dejarlo como una oficina, en la Oficina de Desarrollo Económico, en el secretariado, en el Departamento de Desarrollo Económico, porque lo que quieren es suprimir el intento de que este país tenga un proyecto cultural potente. Por eso les duele tanto Bad Bunny,
por eso les duele imágenes como esta, que lo que pasaba en Colorado este fin de semana, propiamente el pasado sábado, fue precisamente que se reunieron los puertorriqueños y los que no lo eran a ver el concierto de Bad Bunny. Porque yo quiero que ustedes sepan que, hablando de Islandia, cuando yo llegué a Islandia, una persona me cantó las canciones de Bad Bunny. En español, sí. Debí tirar más fotos, sobre todo. O sea, es a ese nivel el impacto que ha tenido. Y volviendo entonces a ese tiempo en que ha habido mucha crítica de que duró demasiado el asunto del reggaetón en el concierto del sábado. Miren, si Amazon va a hacer un live, un en vivo sobre un proyecto de Bad Bunny, no solamente Bad Bunny ni Amazon, todo el que esté alrededor de la industria musical le va a sacar partido a algo que es increíblemente cierto. Si de Puerto Rico salió el reggaetón, usted pregúntele a Ñengo Flow, pregúntele a Joel y Randy, que también estaban allí. ¿Dónde se presentan todavía? En muchos países latinoamericanos y en otros países del mundo entero. Porque esto fue una explosión que mucha gente todavía no se le explica. Así que si va a haber una propuesta mercantil detrás de esto, va a ser extender lo que me va a dar la posibilidad de que en todos los países donde yo voy a estar representando ese concierto, definitivamente tengo que exponer un poco de más tiempo. ¿Por qué no? Pues si esa es la música que finalmente me va a dar dividendos a mi proyecto musical. Y yo creo que algo de eso tiene que haber por ahí, porque no podemos sacar la producción de Bad Bunny de lo que le está dando y le va a ofrecer, y va a hacer la negociación con una multinacional como Amazon Music. Que hay una crítica que siempre se trae con relación al reggaetón, es el asunto de lo explícito, del perreo, etcétera, que se dio allí. Pues tampoco dudo de que sea de esa manera. Porque vuelvo y repito, es que usted va a cualquier país del mundo, se los digo que acabo de llegar de Islandia. Una isla de 404,000 personas. Y allí la gente estaba hablando de Bad Bunny y del perreo. Y se movían o se intentaban mover porque lo viven de otra manera. Así que me parece que esas son algunas de las pinceladas que quería dejar sobre este concierto. Miren, este fue la lista oficial que Amazon reprodujo el mismo día de la letra y los artistas, perdón, de la letra de las canciones, los títulos y los artistas que participaron del concierto 31 de la Residencia. O sea, esto es promoción para todo el mundo. Lo demás, la puertorriqueñidad, pues sí, es algo que Bad Bunny en este álbum, en este proyecto, lo ha dicho desde el día 1. El centro de atención era Puerto Rico, sus diferentes tipos de música. Obviamente el reggaetón era importante porque de ahí es de donde sale de alguna manera él. Gracias, Mili, por tu aportación. Que me chocó el asunto de tanta mención religiosa, por lo menos a Dios. Sí, me choca. Pero ¿saben qué? Yo creo que este muchacho es bien honesto y bien genuino cuando se expresa, y no dudo que sea una persona creyente a ese nivel, que es una contradicción con algunas expresiones que tiene su propia música y de la manera en que se expone ese tipo de ritmo. Pues es posible, pero de eso estamos hechos también. Y sobre todo también mirar ese asunto de la religiosidad. Este país es un país profundamente religioso, de todas las denominaciones,
sin entrar cristiano versus otros. Y eso también es necesario en ese juego de mantener a la gente pegada, de mantener a la gente con alguna esperanza. Las líneas del amor, de que eso es lo que más privilegia, yo creo que Bad Bunny trata de mantener ahí un balance entre lo que es una denuncia contundente de su expresión, porque ese proyecto así lo es. Definitivamente lo que le pasó a Hawái, la mudanza, todo es súper importante desde el punto de vista de la crítica y la denuncia política, de la corrupción, de la negligencia de los gobiernos, de cómo Puerto Rico en este momento está en una coyuntura difícil de escoger si realmente va a permanecer en el país, porque quien lo empuja o lo que lo empuja es la corrupción. Es que se han repartido el dinero, y de eso vamos a hablar pronto, y han dejado al país sin nada. Y todo eso yo creo que ha sido súper importante en ese discurso, y hay mucha gente que lo trata de bajar el nivel de tensión precisamente pegado a lo que conoce, a lo que le enseñaron. El asunto de que el amor lo puede todo, o el apego a una figura religiosa y a una figura, en este caso, desde el punto de vista cristiano, como es esa representación importante del cristianismo que es Dios. Así es que yo creo que fue una noche interesante, para mucha gente, que era esperado. Pues yo les confieso que no pensaba que Marc Anthony iba a entrar. He leído diferentes críticas, sobre todo a su voz. Pues sí, Marc Anthony yo creo que ya tiene problemas de la voz. Pero me parece que también tenemos que utilizar o tenemos que mirar si esa propuesta de traer a Marc Anthony no era precisamente por lo buen cantante que es. Lo fue, yo creo que en un momento dado, o tenía por lo menos una mejor voz. Pero Preciosa, de Rafael Hernández, Aguadilla, el Jibarito, definitivamente es emblemática, no solamente para los puertorriqueños de la diáspora, para los puertorriqueños que vivimos aquí. Es súper importante, y ese arreglo de Cuco Peña, de Preciosa, es súper impactante. Y ese momento emocional y ese momento de fuerza y de afirmación nacional y de identidad, etcétera, independientemente de la voz de Marc Anthony, estuvo ahí. Y eso era lo que quería buscar la producción. Así es que esas son mis líneas. Lo estoy leyendo y están siguiendo la conversación. Se dice que es ateo, se le va la guagua, dice Luis Eduardo Colón. Pero es que Dios te bendiga, le sale hasta el más ateo de este país. Así es, porque es precisamente lo aprendido. Nereida, llegué tarde, pero aquí Nereida nunca es tarde. Yo vi el concierto el sábado, brutal, dice Edgar. María Buxó dice que a Nereida que le encantó esa línea. No sé de qué estarían hablando, pero bueno, vamos a hacer. Miriam Mubarak, M.A. cantó horrible, sí. Sí, no, Marc Anthony ya está malito. Florence, un chorro de envidiosos. Bad Bunny se ha ganado su dinero en ley sin robar ni cometer corrupción. Yo no voy a entrar mucho en detalle, porque confieso que quiero leerme otra vez la demanda. El asunto de la casita me parece una jaibería, y lo que en el argot de el derecho se conoce como un ambulance chaser. Una persona que llega donde aquel que tiene un caso según su punto de vista para tratar de sacar dinero, y fue donde don Ramón y le dijo: mira, aquí hay una demandita, te dieron 5.200, eso es una porquería, tú puedes sacarle mucho más. A eso huele y a eso apesta. Pero yo quiero ser un poco más profunda en la investigación del caso. Las imágenes que incluso Jay ha sacado con relación a qué pasó, cómo era la casita y cómo es ahora, son reveladoras.
Y es que no sabemos detrás de quién está. Miren, cuando yo vi que quien estaba promoviendo la demanda del abogado que radicó la demanda, que es un abogado que está aquí en el Capital Center en Atorrey, que era Moncho Doral, me levantó un tufo a jaivería del Partido Nuevo Progresista para seguir tratando de atacar a Bad Bunny. Así que ahí lo voy a dejar porque honestamente no he profundizado más en el asunto. Dos cosas importantes, esencia. El Departamento de Recursos Naturales le dio un tutazo al arquitecto Ricardo Álvarez y la arquitecta Cristina Villalón y a Roberto Ruiz Vargas en el centro y a su socio, quienes son los promotores de Esencia en Cabo Rojo. Y esto es bien importante, la declaración de impacto ambiental, que es lo que el departamento tenía que entrar a producir su opinión experta para decir si estaba en cumplimiento con todas las normas y las leyes ambientales. El departamento dice que no y da diferentes criterios. Me parece que lo más importante es que estemos bien pendientes a lo que va a pasar con aquellos y aquellas que se atrevieron a emitir ese documento. Porque esos son los famosos recursianos. Esos son los famosos empleados decentes, servidores públicos comprometidos del Departamento de Recursos Naturales. Esos no están en la oficina del secretario. Y Walter Quiles, Waldemar Quiles, el secretario del Departamento de Recursos Naturales, me dicen mis fuentes, que en efecto está sintiendo la presión de fortaleza, sobre todo del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, porque el documento bajó como los buenos servidores públicos del departamento lo emitieron. No tuvo tiempo de interceptarlo y de pedir cambio. Y no olvidemos que todavía, porque todavía está allí, el director de los examinadores es ese candidato a juez que fue el que ayudó a la gobernadora y a Waldemar Quiles a producir una orden administrativa en favor de los caseteros de La Parguera. Así que todo puede pasar y hay que estar bien pendientes. Yo creo que la victoria en relación a lo que hizo el departamento y esos servidores públicos con relación a esa DIA, la logró y la lograron las comunidades de Cabo Rojo. Y sé que hubo entrevistas aquí de parte del compañero Manuel Ernesto Rivera con representantes, el abogado y líderes comunitarios de allí, de Cabo Rojo, que estuvieron desde el día 1 atendiendo todo lo que está ocurriendo con relación a ese proyecto. Así que hay que estar bien vigilantes porque, como dice Gabo Ramos, a quien debo la producción de esa entrevista que la voy a reproducir en estos días, esto apenas comienza, porque el departamento le dijo, tienen que ajustar el diseño. Claro, ellos no lo quisieran ajustar, pero hay que ver lo que va a tratar de hacer y subsanar, porque ya lo dijo Waldemar Quiles, el secretario del Departamento de Recursos Naturales. Otra decisión que me pareció súper importante, y esta es de un tribunal, aquí no puede hacer mucho ni la gobernadora, ni los jefes legislativos, como Johnny Méndez, entre otros, y Tomás Rivera Chats, es la de Punta Bandera. El Tribunal de Apelaciones determinó que es ilegal desde el inicio ab initio el deslinde de Punta Bandera. Y aquí hay algo que no podemos dejar fuera con relación a esta decisión cuando se establece que no cumple ese deslinde con la reglamentación precisamente y todos los requisitos que provee la ley de procedimiento administrativo uniforme. Y es el hecho de que Jennifer González, cuando era comisionada residente, no olvidemos que fue comisionada residente que intervino para que se le diera el deslinde a Azure Development,
que intervino para que el cuerpo de ingenieros terminara su evaluación para que se le pudiera dar el deslinde, porque esto iba a provocar desarrollo económico para el área este de Puerto Rico. Y no es casualidad que esos que ella favoreció y que intervino como comisionada residente son sus donantes, por un lado, y que su primo fue el examinador que empezó a manejar el asunto del deslinde en el Departamento de Recursos Naturales. Estas cosas hay que recordarlas, porque si no lo recordamos ahora, va a pasar con ficha. ¿Y qué está pasando hoy en el caso del desarrollo en el área este? Que Carlos Johnny Méndez, el presidente de la Cámara de Representantes, radicó o va a radicar un proyecto para que se pueda construir y se elimine la protección que tiene la reserva del Corredor Ecológico del Noreste. Y en este momento esa es otra lucha ambiental que hay que dar. No lo olvidemos, por favor. Y la gobernadora ha estado siempre del lado de los desarrolladores. La última línea, vamos a PRITZ, pero antes de ir a PRITZ, yo quiero ir a algo que me parece que vi ayer que es importante en el contexto de donde estamos con relación a la censura. Y ya hemos visto y ya hemos publicado lo que está pasando en Estados Unidos con los comentaristas desde el humor, los que producen sátira, como Jimmy Kimmel y Colbert, que le han cancelado los programas por la crítica que le hacen al presidente Donald Trump. Y ha sido por presiones de Donald Trump y de la FCC, que nada más y nada menos la dirige la persona que le hizo ese programa de la FCC y en lo que se debe convertir ese mecanismo federal, ese organismo federal dentro del gobierno federal en Estados Unidos. Quien lo dirige hoy fue el que lo hizo en el proyecto 2025, que es de la Fundación Heritage, que sabemos que es la fundación más conservadora que desarrolló un proyecto que lo está implementando uno a uno el gobierno de Donald Trump. ¿Qué hace la gobernadora? Que ahora vamos a hablar de uno de los exabruptos que tiene cuando la confrontan con información difícil para contestar, como es todo lo que está pasando con PRITZ y los nombramientos. Y aquello que se dice que es las presiones que reciben los jefes de agencia para que entreguen o no entreguen contratos a los amigos del alma del PNP. Pues la gobernadora ahora, desde ayer, anunció un nuevo programa. Ustedes saben que ahora hay un programa que se llama de rendición de cuentas. Lunes y jueves. De hecho, una conferencia de prensa hoy hay, porque me enviaron la solicitud. El atención editores que le llamamos la invitación. Pues ahora se inventa otro esfuerzo. Y es este esfuerzo que va a ser una comunicación directa, como dice ella, sin filtros, para decir lo que están haciendo. Me parece que es burdo que diga sin intermediario. ¿Por qué es importante la palabra intermediario? ¿Y por qué yo digo que es burdo? Porque está hablando de los periodistas. Está hablando de que ella ya no quiere darle información al país a través de lo que le preguntan los periodistas. Ella quiere dárselo directamente a esas audiencias que ella va a tratar de captar a través de los diferentes mecanismos digitales, porque esto es totalmente digital. Hasta ahora no vi ninguna otra plataforma tradicional, etc. Esta no es otra cosa que lo que en la época de Pedro Rosselló González también tenía un programa, pero era radial, para hablar directamente con la gente y dejarle los talking points de ese mes. Pero para venir más cerca
al 2025. Pedro Rosselló hizo esto con la administración de Ricardo Rosselló Nevares, a través de un programa que tenían nada más y nada menos que se llamaba Rindiendo Cuentas. Y eran conferencias que se replicaban en WIPR y se replicaban desde la Universidad del Turabo, el famoso anfiteatro que hicieron allí con el nombre de él, para rendir cuentas del trabajo que estaba haciendo la administración de su hijo. Y ustedes me dirán, caramba, ¿por qué necesariamente no estamos recordando esto? Porque en el 2018 empezamos a ver cómo, sobre todo desde el periodismo independiente, se estaban trayendo nuevas plataformas que estábamos utilizándolas para producir periodismo. Pero todo aquel que estaba utilizando esas nuevas tecnologías y esas nuevas plataformas no lo hacía de una manera dinámica, porque todavía privilegiaban los medios tradicionales. Pero ¿qué está pasando hoy? Que los medios tradicionales están venidos a menos. Que ellos saben que si no están aquí, tienen un problema. Y que hay unos mensajes que se están produciendo, que le están haciendo mella, y que están llevando incluso a los periodistas tradicionales a hacer preguntas de aquellos que producimos otros, sobre todo el periodismo independiente, y llevarlas allí, a las conferencias de prensa. Aunque a nosotros no nos inviten, o nos inviten, pero no nos dejen hablar. En el caso de algunos compañeros que le pasan por encima. ¿Qué hace la gobernadora? Va a utilizar ese mecanismo. ¿Y por qué esto es importante en este momento? Porque, gente, a 3 años de las elecciones van a hacer lo que sea para tratar de revalidar, además de tocar la ley electoral nuevamente. Van a hacer lo que sea. Y van a buscar mecanismos que ahora le pueden resultar porque van a tener penetración y van a utilizar los talking points de lo que los periodistas necesariamente no tienen que preguntar, porque es más importante decirle al país cómo se están robando $2,000 millones en contratos para los amigos del alma, que las 4 casas que dice la gobernadora que entregó, que le dio los títulos a la gente, cuando finalmente las casas no tienen ni agua ni luz, pero nadie lo dice. Ahí es donde estamos hoy. Y yo creo que la presión la están sintiendo y fuerte. Y yo creo que eso nos lleva al último tema. Y yo les tengo que poner, y voy a ser bien cuidadosa de que el audio no se pegue, lo prometo. Porque les tengo que poner el audio que la gobernadora trata de contestar lo que definitivamente desde el miércoles pasado, está ante la opinión pública, y es el documento que establece que uno de los nominados a PRITZ, uno de los 2 que han sido nominados por la gobernadora y sus nombramientos fueron retirados, estableció en un documento oficial de la agencia que no aprobaba el contrato a Subo Technologies, que es un cliente de Politank, para el Departamento de Salud. Y ya nosotros hemos discutido, por razón de otras investigaciones, esta investigación es de los compañeros del CPI, que el problema de Subo es que sustituye a otro, igualmente PNP, en momentos en que Francisco Domenech milagrosamente le vende Politank a un grupo, y después de habérselo vendido, esos clientes, milagrosamente él es el secretario de la gobernación y tienen contratos con Politank, que es el cabildero para que ellos esos clientes tengan contratos con el gobierno de Puerto Rico. El problema de Subo en salud es que no hubo ni subasta. Y eso es un contrato de sobre 15, 20 millones de dólares. Porque es un contrato a contingencia. Va a cobrar por todas las transacciones que haga.
y maneja las licencias y todo lo que se corre a través del portal de permisos y licencias en el Departamento de Salud. Lo que es claro en este evento, por ejemplo, desde el 13 de marzo, que el secretario le pidió a Pritz que le apruebe el contrato de tecnología de Subo. El 25 de abril, Antonio Ramos Guardiola rechazó, según el documento, esa solicitud, no la aprueba. El 28, 3 días más tarde, Jennifer González Colón le quita a Antonio Ramos Guardiola la posibilidad de ser el jefe de Pritz porque retira su nombramiento. El 29 de abril, Rubén Quiñones, director interino de Pritz, un día después, aprueba la contratación de Subo. El 30 de abril, la gobernadora nombra a Luis Rodríguez Vega como director de Pritz. El 19 de mayo, Víctor Ramos firma el contrato de Subo Electronics. Hay 2 comentarios en lo que van a escuchar que son, a mi juicio, bien importantes. La gobernadora contesta, ¿por qué quiere devolver a Pritz la función de Pritz a quien la tenía antes, que era la Oficina de Gerencia y Presupuesto? La Oficina de Gerencia y Presupuesto que responde a la oficina de la gobernadora. El jefe de esa oficina le responde al secretario de la gobernación, que es Francisco Domenech, que es el que se alega que presiona a jefes de agencia para que los contratos de los clientes de Politank sean finiquitados en el gobierno de Puerto Rico. Y el otro comentario es lo que la gobernadora trata de contestar de por qué eso es importante, por qué hay que devolverlo a Pritz. Trata de zafarse de que su administración es la que está imputada de que presiona, diciendo que es la pasada administración donde ella era comisionada residente. Y por último, el comentario que hace sobre la Contralora. Yo quiero que escuchemos estos 8 minutos, un poquito largo, pero yo creo que es bien importante que lo escuchen de las palabras de la gobernadora y volvamos al análisis. Y ya que hoy estamos hablando de tecnología, han surgido denuncias de diversos exdirectores que trataron, ¿verdad?, llegar al puesto y no finalmente no lo ocuparon en propiedad, pero hablan de presiones políticas internas para que se le otorgue contratos a determinados contratistas en el área de tecnología, y que eso es lo que ha provocado el éxodo de todos que no han podido, ¿verdad?, no han logrado o ser confirmados o han sido retirados. Y quiero saber si usted está investigando estas alegaciones. Mira, los que yo he escuchado que están hablando fueron 2 pasados directores del pasado cuatrenio que no los confirmaron. No son míos. Estaban allí y tampoco fueron confirmados. Yo desconozco qué presiones ellos hayan recibido de la pasada administración. En lo que a mí respecta, la realidad es que ya llevamos más de 5 años sin un director en propiedad de esta oficina. Cuando yo llegué, hicimos una nominación, el presidente del Senado tuvo reservas y yo retiré el nombramiento. Y luego, posteriormente, hubo reservas y volví a retirar el nombramiento. Y en verano pasó lo mismo. Pues, ¿sabes qué? Yo creo que eso te identifica. Y obviamente la potestad de hacer una nominación la tengo yo. Y la potestad de retirar el nombramiento lo tengo yo. Pero yo tampoco voy a asumir al gobierno de Puerto Rico a tener una agencia que lleva más de 5 años sin un director en propiedad. Por lo tanto, la manera en la que se trabaja con los asuntos de tecnología a nivel federal es a través de la Casa Blanca. La Casa Blanca tiene su oficina de informática para toda la nación dentro de la Casa Blanca, que era como lo tenía el gobierno de Puerto Rico a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Así que nosotros vamos a devolver esa división
a donde estaba antes, que era la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que le permite mayor agilidad, que me reduce el tamaño del gobierno, me reduce también los gastos, porque tener una oficina de gobierno separada también conlleva, ¿verdad?, gastos adicionales, así que nosotros vamos a estar radicando legislación para que esa oficina vuelva a estar donde tenía agilidad, donde se veía inmediatamente la utilización de las más altas tecnologías a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esa es una decisión ya tomada. Usted Sí. va a devolver, va a presentar legislación para eso. Correcto. El presidente del Senado ha dicho que no es cierto que no tenía los votos. ¿Cómo Yo no usted he hablado de reacciona a votos. eso? Yo no he hablado de votos. Él dijo que incluso que él simpatizaba con este último, que no sabe por qué lo retiraron. Bueno, no lo retiré porque él en verano llamó a la Secretaría de Justicia y le dijo que tenía reservas con este nombramiento. Si ya esas reservas fueron aclaradas a su beneficio, pues ya la realidad es que yo no voy a retirar a una persona y después cuando alguien decide que está a favor, pues devolverle. Esto no es un juego. Así que yo respeto, ¿verdad?, esa prerrogativa del Senado que puede evaluar estos nombramientos. La realidad es que en verano tenía reservas con el mismo. Y se nos pidió, obviamente, que había reservas y yo no voy a mancharle reputación a ningún funcionario que ha estado disponible, en este caso, para ofrecer sus servicios y que yo nominé a la persona que estaba y creo que es una persona con las más altas calificaciones. Pero tampoco voy a asumir esto en una controversia pública, así que no voy a hacer la nominación. Hay una persona que está dirigiendo la agencia y voy a devolver la agencia donde estaba en gerencia y presupuesto. Entonces, lo último, usted no ha recibido información ni quejas de que haya presiones indebidas para el otorgamiento de contratos. Es que no lo puede haber. Ni lo va a investigar. Pero es que no las tengo. No las tengo. Ahí quienes han hablado son los pasados directores. Hay que preguntarles a ellos en el pasado cuatrenio quién los presionó. En el pasado cuatrenio, ¿de quién recibieron esas presiones? Eso no tiene nada que ver bajo mi término o mi administración. El nuevo día. Sí, precisamente, buenos días, buenas tardes ya, gobernadora, y a su equipo. Precisamente de manera puntual, lo que ha trascendido es que fue bajo la pasada administración y también bajo esta administración, comenzando desde Antonio Ramos Guardiola, que fue el primero que fue nominado bajo su administración. O sea que también le impactan a esta administración. No, eso no es correcto, aquí no ha habido ninguna presión de nada. Si nosotros extendimos todos los contratos del gobierno junio 30. ¿Por qué? Porque queríamos garantizar que hubiera una transparencia, que hubiera una continuidad de servicio. Así que cuando la persona fue nominada, nosotros extendimos todos los contratos a junio 30 y eso fue una instrucción que se corrió desde enero de este año. Así que eso evidencia que eso no ha ocurrido aquí. Nosotros a partir de verano, ustedes vieron que yo cancelé, por ejemplo, el contrato de evaluación de los furgones en la Autoridad de los Puertos, porque se comenzaron durante estos 6 meses, empezaron a evaluar todos los contratos. Y una de las cosas que nosotros vamos a evaluar es cómo le rinden los contratos al gobierno de Puerto Rico. Porque aquí tanto operadores privados, contratistas, como alianzas público-privadas, pactan con el gobierno y nadie los supervisa. Y nosotros estamos haciendo esa evaluación y en algunos casos hemos buscado incluso hasta la reducción de las cuantías de esos contratos. Así que no tengo ningún señalamiento, no tengo ningún cuestionamiento, ni ningún elemento máxime cuando se extendieron los que estaban vigentes. El gobernador, en seguimiento, ¿cómo explicar entonces que la salida, por ejemplo, de Ramos Guardiola se dé y 3 días después surge la aprobación del contrato ASUBO por parte de PRIS que se alega era la ficha de tranque? Yo desconozco, porque ¿ficha de tranque de quién? Para que fuese confirmado y que eso fue lo que provocó su salida. Pues entonces estamos hablando no del Ejecutivo, sino de que fuera confirmado. Estamos hablando entonces del Legislativo. No, pero básicamente que esa era la ficha de tranque para que él pudiese ocupar la posición en propiedad. No, porque y se retiró su nombramiento. Sí, fue nominado por mí. O sea, ¿ficha de tranque de quién? Yo estoy haciendo nominaciones de empleados. Y si quien pone el reparo es quien va a confirmar. No soy yo. En el asunto de ubicar nuevamente a PRIX en OGP, una de las voces principales que ha rechazado esa posibilidad es la Contralora. Y ha mencionado que sería un retroceso, que si es por cuestión de no conseguir un director no debe ser esa, reconoce que es su prerrogativa,
pero le indica que sería lo mejor dejarlo tal como está por autonomía, por el hecho de que tendría independencia para seguir fiscalizando y que volverlo a OGP sería un retroceso como sucedió con la Oficina de Asuntos Municipales, que ya no existe, sino que existe una oficina en OGP. La política pública no la dicta la Contralora, ¿verdad? La dicta el pueblo de Puerto Rico, y en el plan de gobierno nosotros hablamos de un gobierno más ágil y de un gobierno más pequeño. Así que si la Contralora quiere correr, ¿verdad?, para senadora, representante, establecer política pública, pues puede así hacerlo. Sin embargo, no es quien dictamina esa política pública, y ya nosotros hemos hablado de, bajo este término, mientras yo sea gobernadora, cómo lo vamos a hacer, y eso será un proyecto de ley que se radicará y la legislatura lo evaluará, no lo evalúa la Contralora, a quien estoy buscando sustituir, ¿verdad? Así que yo creo que uno tiene que tomar las acciones y opinar sobre los temas que le competen. La información que ha trascendido sobre supuestas irregularidades con esa compañía en el manejo que ha dado en proyectos no solo del de salud, las interrogantes que se han levantado, por ejemplo, en el que no dio un módulo por el que se le pagó en ASG, en recursos naturales, que haya sido contratado desde el 2019 y aún no ha dado el servicio. ¿Hay querellas sobre eso? ¿Perdón? ¿Hay querellas sobre eso? No, pero el secretario de Recursos Naturales sí los reconoce. No, pero que reconozca, y otra cosa es que lo mande a investigar. Usted plantea que debe haber una querella. Pues claro. Por lo tanto, a mí me es indiferente qué compañía va a dar ese servicio. Por lo tanto, si hay un jefe de agencia que tenga problemas, pues puede inmediatamente decir cancelarlo. Bueno, yo creo que es bastante claro. Primero, que la gobernadora quiere negar lo que dice Tomás Rivera Schatz, que no es cierto que él tuvo reparo. Porque lo menos que dijo Tomás Rivera Schatz en 2 publicaciones en sus redes sociales fue, primero, que al Senado no le temblaba el pulso, cosa que ya mismo vamos a discutir en términos de lo que sí podría hacer el Senado de Puerto Rico bajo la administración de Tomás Rivera Schatz con este tema. Pero en un posterior anuncio o publicación, Tomás Rivera Schatz le dice a la gobernadora y le pide a las administraciones del Departamento de Justicia y del FBI que investigue y que haga una entrevista a cada uno de aquellos que fueron nominados a PRITZ para ver quiénes son los que presionan. Si son los activos, los socios activos de Politank, los pasivos, en representación de sus clientes presentes, pasados y futuros, o alguna intervención de la Fortaleza o de la Asamblea Legislativa. Para cualquiera que tenga esa información debe acudir a las autoridades federales. Y dice que se lo solicita a las autoridades federales. Citar e interrogar a los 3 nominados retirados de PRITZ, buscar los contratos de tecnología otorgados en PRITZ o cualquier otra agencia. Ya con eso habrá bastante claridad. Tomás Rivera Schatz le sale al paso a la gobernadora y básicamente le dice lo que mucha gente le ha dicho a la gobernadora cuando le encuentran tratando de salir de un tema difícil, que la acusan de mentir. Fíjense cómo la gobernadora trata de decirle a la periodista que ella está confundida porque el reparo lo tiene Tomás Rivera Schatz. Y ya la primera colega le había dicho a la gobernadora que Tomás Rivera Schatz dice que eso no es cierto. Que él, incluso el último candidato, simpatizaba con él. Así que, ¿quién le está diciendo la verdad al país? Pero lo más patético de ese mensaje de la gobernadora para salir del tema que la va a perseguir hasta el último día de su gobernación, que es la vinculación de Francisco Domenech como el verdadero gobernante de Puerto Rico, la persona que está designando los contratos, sobre todo si favorecen a Politank, su antigua empresa. Y es que la gobernadora se atreve a decir que la Contralora de Puerto Rico no tiene vela en este entierro. Que quien
implementa la política pública o quien decide la política pública del gobierno de Puerto Rico es el pueblo, gobernadora. Vamos por partes. El pueblo de Puerto Rico eligió a un gobierno. Eligió a unos representantes en el legislativo que son los que tienen que dirimir y definir la política pública que va a implementar el Ejecutivo. Así es que todo lo que se diga de que el pueblo es quien está imprimiendo esa política pública es totalmente falso. Porque sí, el pueblo tiene responsabilidad porque los eligió. Allá el pueblo, cuando tome decisiones en esta o la próxima elección. Pero definitivamente, ustedes llegaron con una política pública y usted la está implementando. Así en el caso del ambiente, así en el caso de destruir o eliminar agencias, para ponerlas en posición de que sea uno de los suyos quien tenga la posibilidad de decidir a quién se le dan los contratos. Francisco Domenech es lo más parecido a aquella invención de la contratología del Partido Nuevo Progresista en la administración de Pedro Rosselló, el hijo Nevares de Pedro Rosselló en los 90 y de Álvaro Cifuentes. Ese es el engendro del Partido Nuevo Progresista en este gobierno. Y usted está haciendo todo lo posible porque eso ocurra. Que la Contralora de Puerto Rico no tiene vela en ese entierro, pero si ella es la que vela por los fondos públicos. Porque se supone que se haga todo correcto para que no hayan pérdidas, ni corrupción, ni se metan al bolsillo a la mano con los fondos del pueblo. ¿Cómo que no tiene vela en ese entierro? Pero la última mala crianza de la gobernadora es decir que está buscando sustituto para la Contralora. Qué difícil se le hace a la gobernadora conseguir a alguien que quiera trabajar en su gobierno. Porque que yo sepa, yo conozco mínimamente, profesionalmente, 10 contadores públicos autorizados que pueden ser contralor mañana del Partido Nuevo Progresista. No estoy tan segura que vayan a hacer lo que Francisco Domenech quiera. No estoy tan segura. Quizás ese es el problema. Pero cuando yo digo que, como dice mi amigo Rodrigo Otero Goico, ese perro de Politán va a morder duro a alguien, yo les aseguro que es ponlo en la nevera. Es lo que va a pasar. De aquí al 2028, de aquí al 2029, pero ese asunto de Politán y la intervención o la alegada intervención de sus elementos corporativos en los contratos de gobierno va a ser fuerte para mucha gente. Y definitivamente salpica al Partido Nuevo Progresista y a la gobernadora en este caso. ¿Qué hizo el viernes la delegación del Senado del Partido Independentista? Porque es bien fácil para Tomás Rivera Schatz ahora decir, no, eso no es mío, eso es tuyo. Porque es que, miren, están así todo el tiempo. Bueno, pero es que la potestad del Senado es de investigar también. ¿Por qué no fiscaliza Tomás Rivera Schatz? ¿Por qué no aprueba la resolución que le acaba de radicar María de Lourdes Santiago y Adrián González Costa para que haya una comisión total que sea la que investigue? Le radicaron una resolución el viernes y en esa intervención que vi de pasada decían también que iban a radicar un proyecto de ley hoy con relación a el manejo de los fondos públicos, sobre todo de tecnología, un proyecto de ley. Pero eso no lo aprueban. Pero Tomás Rivera Schatz, si usted puede hacer la investigación, hágase una investigación como ocurrió en los 80 con Maravilla, una investigación como ocurrió a principios de este siglo en la administración de Eduardo Batia con el cartel del petróleo. Hay múltiples ejemplos. Una investigación como la que ocurrió en los 80 con el Instituto del SIDA, David Noriega. Una investigación que salió de la legislatura. Imagínense si después los federales cogieron esa investigación, que la persona que hizo la investigación en la oficina del Contralor en aquel momento
es hoy un funcionario federal de la Fiscalía Federal, se lo llevó el sistema. Un auditor, el que hizo la auditoría y encontró las ilegalidades en el manejo de los fondos. Pero qué fácil es decir que los federales investiguen. Y yo con esto quiero cerrar mi intervención, que me fui hoy por 13 minutos. ¿Será que Tomás Rivera Chatz sabe que los federales no quieren investigar a esta administración? ¿Será que Donald Trump ya le dio instrucciones a Pam Bondi de que le dijera a Stephen Muldrow que aquí ya se acabaron las investigaciones de corrupción, por lo menos en este momento bajo su administración, porque esa no es la prioridad del gobierno de Donald Trump? La prioridad es sacar dominicanos de Puerto Rico, sacar inmigrantes de Estados Unidos, ir en contra de los periodistas que hablen en contra de la administración Trump y de los comediantes, etcétera. ¿Será que eso es lo que está ocurriendo? Yo lanzo la pregunta, Tomás Rivera Chatz, usted tiene la contestación. Seguimos. Gracias por estar. Recuerden, siempre que estemos en vivo, pueden donar a través de este chat. También lo pueden hacer en ATH Móvil, Bonitas Radio, Periodismo 21. También a través de todas las demás plataformas, bonitasradio.net y fundacionperiodismo21.com, a través de PayPal y tarjetas de crédito. No se olviden que a las 12 viene el amigo y colega periodista Rodrigo Otero Goico, y perdonen el ups del audio, pero ya mañana estoy más en tiempo de lo que tengo que hacer. María Pérez, la Contralora, si tiene vergüenza en esa cara, debe sacar todo lo que tiene en contra de ellos y largarse, porque ella es cómplice de esta debacle, dice María. La pataleta de Tomás es puro show para él controlar a Jaygo y presupuesto gubernamental. Claro, María Busó también comentó, pero Sandra Infanzón, saludos. Tomás es un bocón. Ustedes están terribles. Bueno, nos fuimos. Gente, gracias. Nos vemos mañana. Estén pendientes de las redes, que tengo información que voy a sacar también importante. Y de todo lo demás, no se olviden. Lo más importante es que estamos haciendo el trabajo. Seguimos. Nos vemos. ¿Cuándo? Mañana. A la misma hora y por esta misma plataforma. No, a las 11. En esto es lo último. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonitas Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.